Aviala Televisión, un continente de culturas. Hemos iniciado este proceso que hemos denominado, al menos en esta semana, formación política. Lo que estamos buscando es dar insumos al electorado para conocer todo el juego electoral de cara a los comicios de octubre 12 de este año. Hablamos esta noche de la representatividad y la proporcionalidad en las elecciones. ¿Qué quieren decir estos términos aparentemente tan complejos? Significa, contextualizando un poco, que cuando nosotros vamos a votar en una elección presidencial, al mismo tiempo que marcamos una casilla por determinada figura, por determinada persona, binomio en este caso, determinado partido o determinada propuesta política, estamos también dando nuestra confianza a un grupo de hombres y mujeres que acompañan a ese candidato. El tema es cómo se eligen a esos candidatos, cómo llegan a ocupar espacios de decisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y luego de eso, una vez establecidas las reglas del juego, ver cuál es el desempeño de estas figuras públicas, cuál debería serlo y cuáles son sus atribuciones. Cuando un candidato a una senaturía o cuando un candidato a una diputación habla de propuestas concretas, tendría que hacerlo según nuestro criterio y según también la Constitución, enmarcado en sus posibilidades de acción. Un senador, un diputado no es un alcalde, por ejemplo. Sin embargo, más allá de todas estas explicaciones, lo que queremos es darle, algunas veces con argumentos técnicos, otras veces con otro tipo de argumentos, una explicación de lo que consiste esta mecánica, esta técnica del juego de la representatividad y de la proporcionalidad. Amigas, amigos, bienvenidos. Esto es Palestra Política. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Continuamos con Palestra Política, les damos la bienvenida. Ustedes saben que nuestra señal, la señal de Aviala Televisión, llega a los 9 departamentos gracias a Entel Digital. Y por otro lado, estamos presentes en Potosí gracias a Colonial TV en esta noche. Vamos a revisar quiénes son nuestros invitados para hablar de representatividad y también el tema de distribución de escaños en esta noche. Ramiro Paredes Zárate. Es economista formado en la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó posgrados en descentralización y desarrollo local, regional en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Preparación y evaluación de proyectos sociales en la Universidad de Chile, maestría en Desarrollo Económico y Ciencias del Desarrollo, UMSA-CIDES, Planificación del Desarrollo Cooperativo, Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesional y Técnico de Turín, Italia. Autogestión empresarial, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Ha publicado varios libros, entre los que se destacan La ampliación del derecho al sufragio y la cuestión judicial y La autonomía electoral, Historia del sistema electoral boliviano de 1825 al año 2006, editado este último por la Fundación Konrad Adenauer. Eduardo Humberto Maldonado y Porre nació en la ciudad de Potosí en 1968. Es economista y abogado, habiéndose formado en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí. Realizó cursos de posgrado a nivel de maestría en Educación Superior y Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí y José Enrique Barona de La Habana, Cuba. A lo largo de 11 años ha sido representante departamental de la Defensoría del Pueblo. Desde enero del 2010 cumple el servicio de senador en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el departamento de Potosí. Franco Gamboa Rocabado es licenciado en Sociología
de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en gestión pública y análisis político, máster en política para el desarrollo internacional, Universidad de Duke, Estados Unidos, asesor general de la Asamblea Constituyente. Les damos la bienvenida a ustedes que nos acompañan desde sus hogares y también damos la bienvenida a nuestro panel. Franco, gracias por estar acá. Senador Maldonado, bienvenido. Gracias. Doctor Ramiro Paredes, bienvenidos. Vamos a contextualizar, es importante empezar con un recuento, una valoración muy breve, sin embargo importante para adentrarnos en la temática de esta noche. La proporcionalidad es una de las características mediante las cuales se evalúan los efectos de los sistemas electorales. La proporcionalidad se define como el nivel de coincidencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que obtienen las organizaciones participantes en una elección. A mayor coincidencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños de las organizaciones participantes, mayor será la proporcionalidad del resultado de una elección determinada y del sistema electoral aplicado. Mientras mayor sea la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños de las organizaciones participantes, menor será la proporcionalidad del resultado de la elección y del sistema electoral. En Bolivia, en las elecciones generales que pronto se avecinan, no solo elegiremos al presidente, vicepresidente, también vamos a elegir a senadores, diputados plurinacionales y diputados uninominales. En la Cámara de Senadores, la distribución es la siguiente. Existen 36 escaños que son distribuidos a 4 senadores por los 9 departamentos. En el caso de la Cámara de Diputados, se trata de 130 escaños, cuya mitad es elegida por vía de circunscripciones y la otra elegida mediante criterio de proporcionalidad a través de fórmulas de distribución de circunscripciones departamentales plurinominales. A esto se suma las circunscripciones indígena, originario, campesinas, que son 7. Debe quedar establecido que cuando votamos por un determinado candidato a la presidencia, también lo hacemos por aquellos que le acompañan en las listas de proporcionalidad, es decir, diputados plurinominales y senadores. Una vez elegidos los asambleístas nacionales, diputados y senadores, estos tienen la facultad de dictar leyes, elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, preseleccionar a los candidatos de las magistraturas judiciales, aprobar contratos, aprobar el presupuesto general del Estado, controlar y fiscalizar a los otros órganos del Estado. Bueno, ahí está el resumen donde queremos rayar bien la cancha. Queremos comenzar con el doctor Ramiro Paredes. Doctor, bienvenido, gracias por estar junto a nosotros en esta invitación. ¿Es complicado entender el tema de la proporcionalidad? La razón de la invitación obedece primero a eso, ¿no? Un aspecto técnico de explicación que es necesario comprender. ¿Qué hacemos cuando estamos marcando una casilla en una papeleta? Bueno, cuando el soberano asiste a emitir su voto y hace una señal en la papeleta respectiva, nos está dando la base fundamental para aplicar las matemáticas electorales. En este caso, pues las matemáticas son parte de la política esencialmente. Y cuando recurrimos a las matemáticas electorales, necesariamente tenemos que retroceder al concepto básico de qué es el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral se entiende como un conjunto de normas y procedimientos que fundamentalmente permiten constituir los órganos de gobierno en un estado determinado mediante la participación, ¿no?, a través del derecho de sufragio activo y pasivo que tiene el ciudadano. Este sistema electoral tiene como un elemento central precisamente la conversión de votos en escaños, ¿no? Nosotros convertimos los votos en escaños aplicando las matemáticas electorales, ¿no? Pero dentro de lo que podría significar un sistema electoral con sus determinadas características en un determinado país.
el sistema electoral tiene dos componentes a nivel de teoría electoral, ¿no? El sistema mayoritario por un lado y el sistema proporcional por otro. El sistema mayoritario a la vez tiene dos elementos, ¿no? Es la mayoría simple y la mayoría relativa. Y el sistema proporcional fundamentalmente también tiene dos familias de fórmulas, ¿no? Aquellas que se llaman el sistema de cotas o resto mayor y el sistema de proporcionalidad. En este caso, ¿no? En el sistema de proporcionalidad, bueno, se introducen determinados aspectos relacionados con el criterio de los divisores a partir de la utilización de los números naturales, ¿no? Y existe una serie de fórmulas para poder distribuir los escaños en términos proporcionales, ¿no? Y una de ellas, en el que se aplica en Bolivia, es el método de Hall. Pero fundamentalmente el sistema electoral en nuestro medio es mixto, por cuanto tiene su componente de mayorías, su componente mayoritario y tiene su componente proporcional, ¿no? Y la suma de estos elementos nos permiten constituir lo que por un lado se llama la Cámara de Diputados y por otro la Cámara de Senadores. Utilizamos un sistema mixto, hay fórmulas matemáticas, nos dice el doctor Paredes. Vamos a volver sobre esa explicación en cuestión de segundos. Doctor Maldonado, senador Maldonado, buenas noches. Han cambiado las reglas del juego, indudablemente, ¿no? Desde la aprobación de la Constitución a lo que había antes. De repente antes, por el diseño del sistema, no era tan directa la decisión asumida por el elector, ¿no? Tenía que pasar por una serie de filtros, permítame la palabra, para lograr elegir un presidente, un vicepresidente y un grupo colegiado en el Parlamento Nacional. Sin duda, el sistema democrático ha atravesado una serie de transformaciones, avances en muchos casos. Sin embargo, yo quisiera hacer referencia, Gabriel, al departamento de Potosí, al cual represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En los últimos 20 años se han reducido 6 escaños parlamentarios al departamento de Potosí, cosa que no ha sucedido con otro departamento. Prácticamente un tercio de la representación parlamentaria se ha reducido. De lo que originalmente eran 19 diputados, en la próxima cita electoral se van a elegir 13 diputaciones en Potosí. Eso ya te da una idea de cómo se ha ido mermando la representación parlamentaria. Ahora bien, yo entiendo que todo el principio de proporcionalidad debe finalmente concretarse en una fórmula, ¿no? técnica que permita materializar y aplicar la distribución de escaños parlamentarios. Sin embargo, en el fondo, más allá de la fórmula matemática, lo que está develando en el país son serias contradicciones. Por un lado, un oriente pujante en el país que está concentrando flujos migratorios y que por lo tanto progresivamente va ganando mayor representación parlamentaria, particularmente en la Cámara de Diputados, y el occidente, que parecería estarse vaciando, ¿no? Y digo parecería porque aumenta la población, pero en términos proporcionales, la cuota porcentual es menor. Y entonces, en la aplicación de estas fórmulas, acaba resultando de que pierden escaños parlamentarios, como es el caso del departamento de Potosí. Ahora, la pregunta iba dirigida a dos sistemas. Antes del año 2009, en el momento en que entra en vigencia la Constitución, un sistema muy diferente, semiparlamentario lo podríamos llamar, y ahora un sistema muy distinto. Sin duda. ¿Qué oportunidades se han abierto, qué oportunidades no tanto? Sin duda, la Asamblea Legislativa Plurinacional se parece mucho más al complejo escenario social del país, ¿no? De pronto antes el viejo Parlamento, en la época republicana, tenía, digamos, una connotación elitista. ¿A qué dudar? Fue progresivamente que la representación de organizaciones y sectores sociales que histórica y tradicionalmente estuvieron marginados, hoy tienen una participación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, surgen nuevos desafíos, nuevos retos a partir de la representación política. Por ejemplo, Gabriel, ¿en qué medida, y esa es una interrogante que seguro va a estar presente en estas elecciones, en qué medida la población urbana está subrepresentada y en qué medida la población dispersa, del área dispersa, está sobrerepresentada? Pero seguramente eso más adelante podemos hablar. Ahora, hay elementos que aparecen
muy interesantes, ¿no? Es decir, el número siempre va a inquietar a todos, ¿no es cierto? En algún momento quienes pertenecen a circunscripciones indígenas dicen, ¿por qué 7? Si se toca numéricamente a las ciudades también, ¿por qué? Si se toca al campo, ¿por qué? Pero también hay otro debate, ¿no? Es decir, ¿por qué nos peleamos tanto por el número si también deberíamos ver la calidad de nuestros representantes? Franco, ¿cuál es tu dirección en este análisis? Yo quisiera empezar aclarando que el parteaguas o el momento histórico para discutir representación, proporcionalidad, criterios de mayoría es la elección de 2005, cuando a todos nos sorprendió la victoria contundente del presidente Evo Morales con más del 50%. Si no hubiera sucedido eso, sin duda la representación parlamentaria se hubiera visto obligada en la necesidad, como en el pasado, de armar los famosos pactos de gobernabilidad para la elección del presidente dentro del Congreso, ¿no? Sin embargo, no fue así. De tal forma que proporcionalidad y mayoría han estado unidas a ese fenómeno que, desde el punto de vista del voto, el pueblo decidió elegir sin necesidad de pasar por el Congreso, por la Asamblea Legislativa. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que han tenido que haber cambios sustanciales. En el pasado, como tú decías, teníamos la influencia de un presidencialismo semiparlamentarizado, como han dicho, o como han tipificado los analistas, los estudiosos, y hemos pasado a un sistema donde el Congreso ha perdido peso respecto a su capacidad para elegir al presidente, porque todo se ha definido en las urnas de manera directa. Es decir, ¿Y eso es bueno o es malo? no, eso es muy bueno, es importante, pero le ha dado mayor peso al presidencialismo. Yo entiendo los criterios técnicos de aquí de brillantes profesionales y representantes de nuestros órganos públicos importantes, el Congreso, el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral. Está excelente el sistema DONT, etcétera. Bueno, esto se ha debatido mucho en la ciencia política, en la teoría electoral, etcétera. El problema es que en nuestro país el peso del presidencialismo arrastra y arrasa con todo. Es decir, nosotros podemos tener 7, 8 circunscripciones indígenas, podemos efectivamente jugar con la representación urbana, rural. Sin embargo, aquí la figura del presidente es determinante. Por lo tanto, la calidad de la representación es opacada por el peso del presidencialismo en nuestro sistema. Dado que ahora se busca que el presidente sea elegido directamente en las urnas y no pase el periodo, digamos, que nosotros lo hemos denominado de democracia pactada, entonces la representación, las fórmulas, la capacidad de enriquecer o darle notoriedad al Congreso queda opacado por la figura del presidente. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué lo criticamos si nosotros lo hemos elegido? Por un lado, ¿no? Y en segundo lugar, citas el ejemplo del 2005, en la elección del 2005, y lo que sucede, creo que falta una ronda más, ¿no? Me dice producción, por favor. Ya, ok. Para dejar soltando el balón ahí picando nuevamente, el 2005, ¿no? ¿Cómo alguien gana con el 50% y tiene mayoría en diputados y no gana en el Senado? El año 2005 la elección fue así, ¿no es cierto? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué juego ha habido ahí de números de representatividad para que las cosas no sean necesariamente concretas? Vamos a un corte y volvemos respondiendo a esta temática. Usted está viendo Palestra Política por Avia Yala Televisión y nosotros le estamos hablando acerca de estas reglas de proporcionalidad, cómo es que elegimos a nuestros representantes, esto para comprenderlo mejor. Ahora hablamos de las reglas, El doctor Paredes ha venido con un equipo didáctico para explicarnos. Le damos el tiempo que es necesario para escucharlo. Gracias, Gabriel. Tal cual manifesté hace un momento, el sistema electoral tiene determinados elementos, ¿no? Y en el caso de Bolivia, bueno, nuestro sistema es mixto, toda vez que está constituido por el método mayoritario y el método proporcional, tal cual podemos observar en las figuras respectivas, ¿no? A ver, vamos viendo, ahí está la figura. Ahí está todo el marco. Si nos pueden dar un pleno, por favor, de esa... El escenario, ¿no? ¿Ya?
pasando a la siguiente lámina, vamos a ver cómo se expresa este método mayoritario. ¿Qué estamos viendo ahí? Particularmente es la descripción del método mayoritario y su aplicación al interior de la ley del régimen electoral. ¿Qué características hay ahí? Manifestamos que el método mayoritario tiene dos componentes, el absoluto y el relativo simple. Nuestra norma, la ley 026, en su artículo 52, inciso A, establece que se proclamará como presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta a quienes hayan obtenido más del 50% de los votos válidos, vale decir, la mayoría absoluta, ¿no? Lo cual es parte de nuestro sistema electoral. A la vez, tenemos el sistema relativo simple. En la misma norma, en el mismo artículo, en el parágrafo 2, inciso B, señala, ¿no?, que, bueno, en una primera vuelta se puede elegir también, en tanto y en cuanto no se cumpla el criterio del método mayoritario absoluto, se puede elegir al presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera, con un mínimo del 40% de los votos válidos emitidos, con una diferencia de al menos del 10% frente al segundo, ¿no? Entonces, en este caso, para la elección del presidente, vicepresidente, o se le elige con el 50% más uno, o en su defecto a través de la mayoría simple o relativa con un 40% y una diferencia del 10% con relación al segundo. Por otro lado, el método relativo simple también establece que los diputados uninominales no tienen que ser electos a través de la mayoría simple, ¿no? Basta que tengan un voto de diferencia con relación al segundo, bueno, el diputado uninominal es electo, ¿no? Y lo propio... A no ser que el segundo, que tiene un voto menos, diga que ha habido fraude, hay que revisar. Claro, un voto es una diferencia y es electo el uninominal. Y este mismo criterio del método mayoritario en su componente relativo simple también es aplicable a los diputados especiales, vale decir, de las circunscripciones indígenas originarios campesinos, que con un voto, bueno, ya es electo, ¿no?, con un voto de diferencia. Pero también se aplica el método de la mayoría simple, ¿no?, para la elección de nuestros representantes supraestatales, ¿no?, en el marco de lo que establece la ley 522, ¿no? Tenemos un candidato por cada departamento en su componente titular y suplente, y aquel que recibe un voto por encima del otro también es electo en términos, digamos, de representación dentro del concepto del método mayoritario, ¿no? Entonces, está presente esta parte del sistema electoral boliviano y se eligen así las determinadas autoridades. Ahora bien, pero también tenemos el método proporcional, que vendría a ser la lámina que estamos observando. A ver, vamos a pero el verla en método pleno. proporcional solamente se aplica para la figura de los senadores, por un lado, y para la figura de los diputados plurinominales, por otro. ¿Ya? Y el método proporcional efectivamente es un instrumento matemático que señala que se deben asignar los escaños a aquellas organizaciones políticas que reciben votos, ¿no?, en función al tamaño de esa votación. A mayor tamaño de la votación, mayor representación, ¿no? Entonces, ahora este sistema del método mayoritario tiene su aplicación matemática que se expresa fundamentalmente en el método de Hong, que no es la primera vez que está incorporado en nuestro régimen electoral. Esto ya expresaba el código electoral que ya no está en vigencia. Pasamos al senador Maldonado. Bueno, ahí está el marco de la representatividad, ¿no es cierto? Básicamente es numérico. Sí, como decía rato antes, esto tiene que traducirse en una fórmula, ¿no?, que permita la aplicación del método de proporcionalidad y el método mayoritario, como bien explicó el licenciado Paredes, ese sistema híbrido, mixto, que tiene el sistema electoral boliviano. Pero esto causa una insatisfacción política en algunos casos. Habría que hacer una precisión a propósito de este sistema de Hont, ¿no? Como también lo decía el licenciado Paredes, esa es una herencia del viejo sistema político. Ante el envilecimiento del viejo sistema político, que se lo conoce como neoliberal, en fin, y ante la dispersión del voto, entonces se apropió el sistema de Hont para procurar fabricar artificialmente mayorías. Es decir, permitir que las primeras minorías, digamos, tengan una mayor representación política en la conformación del órgano legislativo.
Ese sistema se ha heredado y es el mismo que se aplica hoy en la Cámara de Senadores. Por eso que no ha de extrañar, por ejemplo, veía algunas empresas consultoras que ya están haciendo sondeos, encuestas, en fin, y de pronto Y hablan dicen, del Senado. en tal departamento, Sí. digamos, el primer candidato, el que tiene mayor opción en las preferencias electorales, digamos, tiene un 56%, pero resulta que aparece con los 4 senadores. Y entonces, para las personas, ¿no? Y para todo el público, resulta que es curioso decir, ¿cómo? Si tiene, digamos que la mitad de los votos, ¿cómo puede ser que se lleve toda la torta de la representación senatorial de ese departamento? Eso se explica cuando la diferencia es mucha con los segundos, terceros y cuartos. El Efectivamente, sistema de Holmes. efectivamente, cuando hay una diferencia abismal, pero hay una característica del método de Holmes, ¿no? Es el hecho de que también distribuye escaños a los partidos pequeños, vale decir, aquellos que tienen menor votación, o sea, no deja sin Depende de cuántos representación. escaños hay. Sí, sí, es pero diferente siempre- hablar claro, de diputados, claro, hablar de senadores, claro. que solo hay 4 por departamento. Exacto, pero siempre te va a dar algo al pequeño, a diferencia del método que se utiliza, digamos, en Estados Unidos, que es el sistema de la media geométrica, que te da todo al mayoritario. En cambio, el método de Hong te deja algo para el pequeño. Efectivamente, hay otros métodos dentro de la familia de la proporcionalidad. Le demos la palabra a Franco Gamboa. Franco, estabas criticando el presidencialismo. Te solté una pregunta, pero si nosotros decidimos eso, Exacto. si el flujo electoral apunta a un partido, a una idea política, a un proyecto de país, entonces, Claro, ¿dónde estaría lo el curioso defecto? también, y esto es importante en términos de reminiscencia histórica, es que el 2005 también fue la primera vez que nosotros elegíamos de manera directa a los prefectos o los gobernadores, cosa que ahora es parte del sistema electoral y parte de la dinámica política actual, ¿no? Entonces, la representación en el Senado era y sigue siendo una lógica en términos regional-territoriales, para contrapesar precisamente la dinámica en la Cámara de Diputados, donde, a pesar de las coaliciones y los pactos, pueda verse notoriamente lo que significa la diferencia regional territorial. Ahora, Y en términos, esto quiero agregar, en términos autonómicos del 2005, esa diferencia adquirió mayor notoriedad para la elección de los prefectos o en este caso de los gobernadores. Entonces, fue una sorpresa la victoria contundente, clara, democrática del presidente Evo Morales, sorpresa respecto a la historia electoral pasada, pero también sorpresa respecto al control territorial de los nuevos gobernadores y prefectos. Entonces se esperaba precisamente que en el Senado pudiera darse una nueva lógica de pactos, pero hubo una polarización, porque la oposición utilizó precisamente el Senado, su mayoría el del Senado para conectar directamente los intereses con los gobernadores elegidos, con los prefectos, y hacer una oposición que en gran medida fue desleal y inestable para el Pero presidente. en algún Evo momento Morales, tuvo que negociar, ¿no? En se algún tuvo, momento se tuvo que negociar, pero ahora se ha aumentado un senador más, con el mismo criterio, con el criterio de respetar la representatividad regional territorial. Ahora, Sin embargo, bien. crece la capacidad del partido, como lo han explicado, que por razones mayoritarias toma el control y las consecuencias políticas es el control precisamente mayoritario también de institucionalmente del Senado. Bueno, habrá que ver también si hay ventajas en esa lógica, ¿no? Como por ejemplo la gobernabilidad, ¿no es cierto? Hemos salido a las calles, fundamentalmente en Cochabamba, para preguntar a la población si es que conoce y tiene claras las obligaciones, el trabajo concreto de un legislador. Esta es la respuesta para que luego nuestros panelistas puedan responder a todo este debate técnico que estamos llevando. Bueno, el trabajo de los senadores y diputados es legislar el país, hacer que se aprueben las leyes de acuerdo a lo que viene el planteamiento del mismo pueblo, de acuerdo a la constitución política del Estado. Un diputado yo creo que hacen leyes, ¿no? A nivel departamental, creo que lo aprueban, lo hacen y lo aprueban. Ahora un senador creo que está en La Paz y no sé qué es su función exactamente, no sabría decir. Son de elaborar leyes y legislar el Estado en sí, el Estado plurinacional de Bolivia. No sé, no le podría decir nada. No. Los diputados deberían elaborar las leyes que favorezcan
a la mayor conglomeración nacional, especialmente a la clase trabajadora. En cuanto a los señores senadores, deberían ser los personajes que deberían fiscalizar y hacer que se cumpla para que este país tenga un buen desarrollo. No sé, no estoy enterada nada de eso. No, nada. Algunos van a dar alguna moción y otros van a dormir y a levantar la mano. Deberían, ¿no?, proponer leyes y proponerlas luego al Poder Ejecutivo para que las ejecuten, ¿no? El pueblo le transmitirá pues sus peticiones a él para que él las exponga. Yo quisiera ser diputado o senador o lo que sea para no hacer nada. Yo trabajo más en mi casa que como diputado y como senador y todo. Esos señores descansan año redondo y no hacen nada. Que me disculpen a los que le toca, ¿no? Alguno que otro también trabajará nomás, digamos, ¿no? Pero la mayor parte están sentaditos en sus curules. Bueno, parte de lo que hemos extractado de esta fotografía de la realidad limitada, pero fotografía al fin. Doctor Paredes, ¿qué le llama la atención del sondeo? Bueno, la opinión que tiene el ciudadano de a pie sobre la labor que cumplen nuestros legisladores, ¿no? Efectivamente es probable que tengan razón o no tengan razón, ¿no? Está desde la óptica en que se la mire. Pero quien en podría lo técnico darnos... hay a veces confusión, percibimos la confusión, ¿no? Bueno, entre un diputado que decía claro, una entrevistada tiene una competencia departamental y un senador nacional. Claro, hay una lógica quizás que nos han inducido desde tiempo atrás con relación, ¿no?, a la conformación de las cámaras e incluso en términos de representación a nivel departamental. Cuando se inició el debate, el primer momento, y aquí el senador no me va a dejar mentir, una vez que se conocen los datos del Censo de Población y Vivienda, la propia Constitución obliga y establece que de existir nuevos datos censales debería haber una nueva distribución de escaños a nivel departamental, tomando en cuenta fundamentalmente dos aspectos. ¿No? Se debe asignar a través del método proporcional, vale decir, en función al número de habitantes que tiene cada departamento, por un lado bajo el principio de la proporcionalidad y por otro lado bajo el principio de la equidad, con dos componentes, ¿no? Se debe asignar un número mínimo a aquellos departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Precisamente el año pasado, pues la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 421, donde se distribuye los 130 escaños, que es el tamaño de la Cámara de Diputados. Es que hay un tope por abajo y un tope por arriba. Todos los 130 escaños se distribuyen y en función de ello, pues el Tribunal Supremo Electoral presentó un modelo matemático en aquella oportunidad, cuando se puso a consideración de la Asamblea Legislativa, donde a partir de este modelo matemático ya se deja de lado la discrecionalidad en cuanto a la representación que debe tener cada departamento en el componente de diputados, ¿no? Hubo una discusión muy bonita, bueno, a partir de la aplicación de esto que fue asumido y asimilado por la Ley 421, se tiene una nueva, digamos, redistribución al interior de cada departamento. Y ahí lo que el senador Maldonado manifestaba. Potosí siempre pierde, y ya Potosí efectivamente designó un escaño en función, digamos, al comportamiento de su población, ¿no? Sí. En cuanto a la tasa de crecimiento, ¿no? Y todo ello. Y precisamente, la nueva distribución de escaños está en función al tamaño que tiene cada departamento, tanto en su componente uninominal como plurinominal, ¿no? Y a eso se aplican las fórmulas matemáticas. Ahora, nuestra corta experiencia viendo el trabajo legislativo, la influencia de un senador o de 10 senadores en conjunto muchas veces se puede perder por dos motivos. Su disolución en un mar de asambleístas, ¿no es cierto?, en un grupo donde hay fuerzas políticas que disputan, o de repente, en el caso particular de un departamento, por posiciones políticas, por posiciones personales y demás cosas, ¿no? O sea, el número no siempre garantiza la eficiencia del pedido, ¿o sí, senador? Definitivamente, Gabriel. Quisiera hacer un breve comentario a propósito de ese sondeo que hicieron muy rápido con la población, Gabriel. Claro que sí, yo quiero complementar esto, ¿no? O sea, si un diputado, digamos uninominal, propone una serie de cosas, es complicado que las vaya a
aplicar, no porque él no quiera, sino porque esa idea tiene que ser contrastada con un número grande de personas que también tienen sus ideas. Senador. Sí. Bueno, de manera muy puntual, yo creo que es siempre de respetar, muy valorable el criterio de todos esos compatriotas que ustedes han tenido a bien consultar. Hay una idea general, ¿verdad?, de cuál es el rol que debe cumplir un asambleísta. Legislar, se dice, en otros casos fiscalizar, evidentemente. Lo que quisiera puntualizar es que a partir del nuevo diseño que establece la Constitución Política del Estado, de un diseño de gestión autonómica plural, ¿no?, autonomías departamentales, autonomías municipales, autonomías regionales, la capacidad legislativa que antes estaba exclusivamente concentrada en el Parlamento, en el viejo Congreso, o lo que hoy es la Asamblea Legislativa Plurinacional, resulta que ahora esa atribución legislativa también se delega a las instancias de fiscalización y de deliberación a nivel departamental, las asambleas legislativas departamentales, y a nivel municipal a los consejos municipales, ¿no? Ahora bien, evidentemente, muchas veces se critica cuál es el rol que cumple el asambleísta porque frecuentemente, y eso se ha visto, se hace prevalecer más la consigna político-partidaria muchas veces, inclusive a pesar del interés regional o departamental. Y eso lo hemos visto reiteradamente, sobre todo en el caso del departamento al cual yo represento, ¿no? Su línea está muy clara, ¿no? Usted defiende... tiene muy clara la línea con relación a la región. Sí, yo creo que hay que saber equilibrar ese mandato y esa representación departamental con el rol y la responsabilidad como un representante nacional. Ahora bien, tú conoces, Gabriel, ha sido de conocimiento público, yo he mantenido de manera invariable, consecuente, una posición firme e intransigente de defensa de los intereses de mi región, y también, a lo largo de esta experiencia senatorial, me ha llevado a plantear de manera firme y absolutamente convencida la necesidad de reconstituir un sistema de representación parlamentaria plural. Es decir, yo creo que los 2/3 en su momento cumplieron, ¿no?, un rol, y fue hasta históricamente que las condiciones materiales precipitaron eso. Pero ahora yo creo que por el bien de la democracia deberíamos procurar una representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional mucho más plural. Bien, por eso le hacía la pregunta, ¿no? Conocemos su línea. ¿No es más difícil ejercer influencia si uno se aparta del conjunto, ¿no es cierto? Porque estamos midiendo fuerzas con el resto, o de repente es mejor mantenerse dentro del conjunto para influenciar y atender determinados aspectos. Eso lo dejo simplemente ahí rebotando. Franco. Yo quisiera destacar algo importante, esa percepción que tiene la ciudadanía de desaliento, frustración, fuerte crítica, negativas, por supuesto, tanto a senadores como a diputados. Que a veces viene de una imagen muy posterior, ¿no? No es nada nueva, no es absolutamente nueva. Entonces, esto viene del pasado, prácticamente desde el año 82. Siempre se ha percibido al Congreso, en este caso a la Asamblea Legislativa, como una institución de bajo rendimiento, ¿no? En las encuestas de opinión política, si comparamos lo que ha significado los 80s con el siglo XXI, el Congreso es la institución peor vista, junto con los partidos políticos. Entonces, la gran pregunta es, desde los 80s, es decir, las encuestas de opinión política a finales de los 80s hasta la actualidad, si comparamos, no va a ser nada nuevo. Es decir, el Congreso sigue siendo la institución peor vista junto con los partidos políticos, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que analizar con cuidado es por qué, dada la representación más plural del Congreso, hay una brecha entre la representación y la credibilidad respecto a la sociedad civil. Y lo que apuntaba el senador. ¿Tienes el dato de la encuesta? Bueno, yo recuerdo las encuestas que solía hacer, por ejemplo, encuestas y estudios en los años 80, comienzos de los 90. Reciente? No tengo... Bueno, no, las recientes son las del Latino Barómetro 2012, ¿no? Donde claramente el Latino Barómetro se administra en todos los países de América Latina. Prácticamente más del 35% de la población, casi 40%, considera que la Asamblea, el Congreso, es la peor institución, ¿no? Bajo rendimiento, incapacidad de discutir. El problema de la deliberación democrática es importante el valor de la pluralidad, pero ¿dónde queda el valor de la deliberación? ¿Se delibera realmente? Lo que tú apuntabas respecto a la calidad
de la representación está directamente involucrada con la deliberación. ¿Por qué no se delibera? ¿Por qué siempre se privilegia la lealtad partidaria, la disciplina, que es importante, pero muchas veces en contra de los intereses del país, en contra de los intereses regionales? Pero siempre es el huevo o la gallina. ¿Acaso Gabriel, nosotros no hemos elegido eso? ¿me Volvemos, permitiría ¿no? complementar lo que decía el licenciado le Gamboa? le voy a deber una intervención al Gracias, va a ser muy doctor. breve, licenciado Paredes. Bueno, de lo que decía el licenciado Gamboa. Evidentemente, lo que hace falta es una verdadera actitud democrática. Cuando existe poca propensión al respeto a la disidencia, a la autocrítica, o finalmente a la divergencia de criterios, se acaba atrofiando la capacidad de deliberalidad, de debate, de confrontación de ideas, ¿no? Y eso es un poco lo que ha acabado sucediendo y en lo que ha acabado degenerando los 2/3. Por eso la necesidad, lo decía, lo reitero, de reconstituir una representación parlamentaria plural que permita la construcción de políticas públicas en beneficio de la población en base a la deliberalidad, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿no? También, ¿acaso no ha pasado lo mismo en el tercio que faltaba? Es que en es una casos, interrelación, es un conjunto, ¿no es cierto? En muchos casos, el tercio que faltaba también estaba partido en 5. Sin duda. Y eso influye en los 2/3, ¿no? Tanto el oficialismo como la oposición han develado muchas debilidades. Finalmente esta ha sido una experiencia inusual en la política boliviana, de que haya una fuerza política Nunca teníamos eso. Con tal presencia, ¿no?, de los 2/3 en la ambas democracia. cámaras. Ha sido una primera experiencia, seguramente ha tenido cosas positivas en un primer momento, pero más pudo finalmente lo negativo y la capacidad de anular la posibilidad del debate. Doctor Paredes. Sí, un interrogante a mis Yo le quiero preguntar si está de acuerdo con interlocutores, ¿no? los datos que nos Por da eso, Franco también. Les paso un pensamiento de Rosa Luxemburgo, ¿no? La mayoría decisiva no siempre es mayoritaria. Entonces algo está fallando al interior de nuestra Asamblea Legislativa. Más vemos la cantidad que la cualidad. Entonces falta, digamos, la incorporación de un elemento central de la democracia deliberativa, pero en términos de intereses nacionales, de intereses de los sectores sociales, y no de intereses, digamos, sesgados a partir de una lectura que tenga una determinada organización política. ¿Estamos en un escenario de democracia deliberativa, senador? ¿Cómo nosotros hacemos que ese pensamiento de Rosa Luxemburgo, de que la mayoría decisiva no siempre es mayoritaria? Pero acá nos estamos acostumbrando a que, pues, a través del quantum, nosotros tomemos decisiones políticas que fundamentalmente o benefician al pueblo o desfavorecen al pueblo. Entonces tenemos que cambiar. Hay un diseño, pero hay un diseño. Claro, tenemos que cambiar esa lógica, ¿no? Y eso parte desde el momento en que nosotros elegimos a nuestros candidatos como organización política. Efectivamente, la lógica presidencialista estuvo presente en la historia de nuestro país, está presente en la historia de otros países. Actualmente en la democracia contemporánea el presidencialismo, lamentablemente y particularmente en Latinoamérica y en determinados países, es el elemento central que de una u otra forma pues cierra los espacios para introducirnos una democracia deliberativa. Ahora nos entraríamos más en profundidad si es que vemos el grado de democracia interna de los partidos también, ¿no? En la forma de captar personalidades diferentes. A veces no sucede que ese espíritu sea tan plural, ¿no es cierto? En algunos grados, lo hemos visto en esta asamblea, se han dado 2 casos, ¿no? En la oposición, padre e hijo, allá adentro, ¿no es cierto? En la oposición, y uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha producido este cambio? No sé si vamos a un corte, por favor, me dicen. Vamos a un corte, seguimos con más palestra política, vamos a hablar ya de la individualidad de los asambleístas cuando les toca proponer y legislar. Palestra política, analizando este tema de la representatividad y la proporcionalidad, que no se me trabe la lengua. Sin embargo, hemos dicho, ¿no? Vamos a votar por un partido, por una persona, por un binomio, por una idea de programa, pero salen colateralmente debates como el que estamos viendo, que hemos visto son más complejos de lo que parece. Ahora, en lo individual, un senador, sea producto de la elección mayoritaria o
proporcionalidad. ¿Cuánto poder tiene? Permítanme elegir la palabra poder. ¿Cuánta influencia tiene? ¿Cuán decisor es? Tiene una influencia en la medida en que ese senador representa los intereses de las élites dominantes en la región a la cual pertenece, ¿no? Región, no partido. No, región. Pero obviamente en esa región el partido tiene mucho que ver, ¿no? ¿Cómo se arman las listas finalmente para que los candidatos ingresen, ¿no? Porque un senador no es como un diputado uninominal que va a tener que enfrentar incluso una inversión de dinero para llevar adelante su campaña, convencer a la gente de que voten directamente por él, ¿no? Los diputados uninominales hacen ese esfuerzo. En cambio, el senador se cuela del saco del presidente y vicepresidente. En esa cola larga están ahí con los otros diputados plurinominales, ¿no? ¿Es una representación proporcional desde el punto de vista de la conversión de votos en escaños? Sí, pero está colado a la cola del presidente. ¿Y eso es malo? No, pero el problema es cómo, o sea, lo que hay que ver son las redes de poder entre el presidente, el vicepresidente o el candidato y las élites dominantes a nivel regional para componer el Senado, activar y actuar en función de esos intereses. Entre el presidenciable, vicepresidenciable, en esta línea los mantenemos a todos, ¿no? Claro. Ahora, los senadores, ¿no? Y aquí sería interesante escuchar la experiencia del senador Paredes, ¿no? Los senadores tienen mucho que ver con la dinámica de poder a nivel regional, ¿ya? Y muchas veces esa dinámica de poder también puede estar en contradicción o no con la visión del presidente, pero tiene que haber una... Pero ¿cuál es la influencia, al final de cuentas, en el espacio? Bueno, por ejemplo, la influencia específica en los territorios productores de petróleo es el tema del IDH, ¿no? La pelea por precisamente regalías. Pero esas regalías finalmente, ¿dónde van a parar? ¿Realmente van a parar al conjunto de la sociedad, en el caso específico de los departamentos productores de petróleo, o las élites regionales tienen algo que ver? ¿Y alguien te dirá, acaso no somos un país, todos tenemos que No, recibir eso lo no mismo? es así, eso no es así. ¿No estás de acuerdo? No, obviamente, porque Bien. las redes de poderes son más importantes que las expectativas sociales que, bueno... Vemos en esta elección, senador senador Maldonado, para complementar la pregunta, siguiendo la misma línea, se arman las listas. En el caso, por ejemplo, de Unidad Nacional, y lo decimos así públicamente, se propone a un indígena como tercer diputado pluri, pero al final de cuentas termina quinto, ¿no? O alguien que estaba yendo a un partido, ¿no? Estaba de suplente una mujer dirigente de policías, pero termina adscribiéndose a otro partido. Y una lógica, digamos, más esquemática en el MAS, donde los candidatos salen de organizaciones sociales. ¿Qué magnifican o qué deducen estas posturas? Y en el marco de la pregunta también decirle, ¿cuál es la influencia de un senador? ¿Solo o en conjunto? Es un entramado complejo. De pronto no hemos sido capaces de desarrollar mecanismos de democracia interna que realmente hagan que ese representante, ¿no?, surja de manera legítima con el respaldo y lleve la voz de a quienes representa. Es una suerte de pulseta donde hay factores de poder, en muchos casos las organizaciones sociales, grupos empresariales, de pronto, qué sé yo, entornos muy duros de la estructura partidaria, en fin, una serie de factores que confluyen en lo local, en lo regional, que acaban haciendo que se definan el listado de las candidaturas. Analizando lo individual, ¿no? Hay una preocupación muy puntual en ese sentido. Lo que se ha visto en la experiencia de esta asamblea es que de pronto empiezan a prevalecer mucho más las lógicas corporativas. Por ejemplo, Gabriel, un ejemplo es el tema de la ley minera. Responde más a las élites mineras, ¿no?, a las élites cooperativistas, se hace al diseño de ese interés
¿no? Y a espaldas del pueblo boliviano. ¿Y dónde está la deliberalidad en la construcción de una norma que debería ser de interés de todos los bolivianos, porque estamos hablando de la segunda fuente de riqueza del país? Entonces, lo que prevalece son estas lógicas corporativas que de pronto van anulando la capacidad individual. Esto es proceso de un crecimiento, porque antes era diferente, ¿no? Eran las élites de los partidos las que determinaban qué pasaba o qué no pasaba. Y si se habla ahora de élites corporativas, antes ni las élites corporativas. Claro, son condiciones propias de este momento político, seguramente más adelante cambiarán. Es así de dinámica la sociedad y sobre todo la realidad política. Pero ya en la pregunta en concreto, ¿cuál es el grado de influencia de un representante en el Senado o un diputado en su región? Depende mucho. Yo creo que hay lógicas clientelares y esto que el licenciado Gamboa decía, esa malentendida lealtad partidaria que de pronto es la que acaba teniendo más peso que cualquier otra consideración. Entonces, de pronto es la consigna partidaria la que acaba imponiéndose inclusive por encima de una legítima aspiración regional o sectorial. Ahora, cuando alguien no es fiel a la línea partidaria, viene también la crítica de la población. Pasa, quería ver su oportunidad, Y hay quienes también se atornillan. Hay algún ejemplo de quien está 4 o 3 legislaturas de diputado y no se ha movido. Hay los casos concretos. Doctor, me mueve la cabeza. Sí, tengo una lectura quizás un tanto diferente de los dos personajes que están en esta palestra. Bueno, la influencia del individuo y la influencia de lo corporativo, ¿no? Al interior, es una percepción al interior de la Asamblea Legislativa, lo que antes era el Parlamento, Congreso. Bueno, pues hay una influencia individual en tanto y en cuanto el individuo está muy próximo al poder central, vale decir, al que maneja el poder, al líder de la organización política. Pero una persona individual que puede ser diputado o senador, que está alejado del poder central, no ejerce una influencia tan directa como aquella persona que está muy próximo al poder central. Y en términos corporativos es lo propio. Si una entidad, una organización corporativa, de trabajadores, etcétera, etcétera, está muy próximo también al poder central, efectivamente puede generar determinada influencia, la misma que se manifiesta en instrucciones, digamos, a quienes en un determinado espacio parlamentario, pues toman las decisiones a partir de determinados criterios o exigencias que tiene esta entidad corporativa. ¿Son tensiones en todas las legislaturas, en todos los legislativos, o no? En todo, para mí es en ¿Sí? todo. Yo creo que hay un añadido doble en este caso. Cuando viene la consigna de que está prohibido pensar, disentir, ¿no? Que no se admiten librepensantes, o por el otro lado, cuando viene la consigna de que no se puede mover punto ni coma en una propuesta de ley, entonces ahí es donde empieza a devaluarse la capacidad de un órgano de poder del Estado como es el legislativo. Yo lo escucho, pero también en algún momento ha dado declaraciones a nuestro medio, usted muy apasionado por el proceso de cambio, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, hay un senador Maldonado ampliamente crítico a lo oficialista, pero también al mismo tiempo apasionado por lo oficialista. Es que yo creo que hay que saber equilibrar lo bueno y lo malo. De pronto ese es el error de pretender justificar todo, así sea inclusive lo malo desde la vereda del oficialismo, y desde la oposición pretender criticar absolutamente todo, ¿no? Como si no hubiese nada de rescatable. Y entonces cuando perdemos esta serena reflexión en torno a la realidad de la gestión pública, ¿no? Y van nuestros apasionamientos y sesgamos la comprensión de la realidad, entonces estamos ahí distorsionando, ¿no? Muy importante. Pero es un fenómeno que se da en toda organización. ¿Sí? ¿Comparte eso conmigo o no? Y bueno, hay cosas buenas y malas, ¿no? Como en todo. Vámonos a las conclusiones. Se podría profundizar más, ¿no? Pero son dinámicas con las cuales tiene que jugarse todo legislador y futuro legislador. Aquí en algún momento alguien de oposición, candidato para estas elecciones, se le preguntó, ¿tus representados o el partido? Dijo los representados, y ahí de repente, por ahí si es que lo escuchó el jefe del partido, estuvo un poco preocupado por esa respuesta, ¿no? Hablábamos de alguien de oposición. Vámonos a las conclusiones. Franco Gamboa, 1 minuto para dirigirse a la
de la audiencia que ha visto esta palestra. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectivamente ha cambiado. Es más representativa, es más pluralista en términos de participación de distintas clases sociales, grupos étnicos, intereses corporativos, empresariales. Es importante, marca realmente una diferencia respecto al pasado, pero enfrenta un reto: mejorar su capacidad deliberativa, su vocación democrática y sobre todo su actitud independiente respecto al presidencialismo. Muy bien. ¿Nada más? Nada más. Senador Maldonado, tiene un minuto. Estamos ante una cita electoral que significa un reto para toda la bolivianidad. Espero, sinceramente, que reconstituyamos un sistema plural en la conformación de la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional que nos permita construir políticas públicas sostenibles en base al concurso y la participación de todas las fuerzas políticas y, sobre todo, que se deje de mirar al adversario ocasional en la contienda electoral como un enemigo al que hay que aniquilar, ¿no? Es legítimo que existan diferencias políticas de visión de país, pero ya a la hora de encarar el trabajo por el país, yo creo que todos tenemos que deponer esas actitudes sectarias. Muy bien. Doctor Paredes, su conclusión, tiene un minuto. Bueno, a partir de la vigencia de la nueva Constitución, efectivamente la democracia ha cambiado. Ha cambiado en términos de esencia, ha cambiado en términos de representación y ha cambiado en términos de proposición. Tenemos una democracia intercultural que fundamentalmente, bueno, pues permite la complementariedad y articulación de la democracia representativa, participativa y comunitaria. Y en este proceso electoral, con seguridad, que vamos a observar objetivamente esa complementación entre la democracia comunitaria y la democracia representativa, aspecto que se manifiesta en la representación, vale decir, en la elección de los diputados de los pueblos indígenas originarios campesinos. En un primer momento utilizan las normas y procedimientos propios y en un segundo momento recurren a la democracia representativa. Este hecho de tener una nueva esencia, una nueva concepción de la democracia que se denomina intercultural, ha dado lugar también a que el derecho al sufragio se haya ampliado. Vale decir, ya no solamente elegimos a los miembros del órgano legislativo y ejecutivo a través del voto, también a los miembros del órgano judicial. Muchas gracias por su participación. Mañana, amigos, en Palestra Política estaremos hablando de una dualidad muy importante, ideología y elecciones. ¿En cuánto aporta la ideología a un proyecto político, a una línea de gobierno? ¿O es que sin ideología las propuestas electorales básicamente carecen de diferencia y distintivo? Eso nos estaremos preguntando mañana. Bien, muchas gracias, Franco. Senador Maldonado, gracias por tenerlo acá. Doctor Paredes, bienvenido siempre a esta palestra. Amigos, buenas noches, un buen descanso. Nos vemos mañana a las 22. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado